En este vídeo quiero explicar el proceso a mi manera de cómo construir una pequeña caña para pesca con mosca. Todo empezó una tarde cuando mi tío me comentó la existencia de unos puntales que vendían en Decathlon y que podían utilizarse para pesca de cefalópodos en mar. El caso es que al comprar el puntal se me ocurrió la loca idea de que quizás podría valer para montar una pequeña caña de mosca y cuanto menos podría salir un proyecto muy entretenido. El caso es que con estos días de confinamiento nunca encontraría un mejor momento. Aquí os dejo información y especificaciones del puntal. Lo más destacable es que mide 120 centímetros, lo que correspondería a casi 4 pies, y que está construido en fibra de vidrio maciza. El primer paso fue obtener los tapones para construir el mango. Imaginaos el terrible esfuerzo de tener que estar bebiendo bebidas espirituosas y espumosas para la obtención del corcho. Y es que no lo he comentado antes, pero la intención del proyecto era hacerlo lo más económico posible. Creo que no tenía mucho sentido gastar 9 euros en lo que sería el propio blank y luego gastar el doble o el triple en el resto de componentes como la empuñadura o el portacarretes. Y entendiendo que este proyecto se ha realizado mientras el tiempo de confinamiento, donde claramente no podías andar saliendo de casa a comprar cualquier tipo de pieza que pudieras necesitar, y tampoco tenía ganas de andar esperando meses para que me pudieran llegar materiales comprados a través de internet. Después de ver algunos vídeos relacionados con el tema entendí que lo primero que había que hacer era poner a cocer el corcho para aumentar su volumen. Los pasamos por el calibre primero para ver cómo cambiaría su volumen. El tiempo de cocción fue de unos 10 minutos con la tapa puesta. A los 10 minutos vemos claramente cómo el volumen del corcho aumenta y las zonas más estrechas de los tapones se han ensanchado. Lo volvemos a pasar por el calibre, pero claramente a simple vista ya se ve que los tapones son bastante más anchos y casi homogéneos. Perforamos los tapones con una broca y así es como se verían en una primera composición. El primer tapón, que correspondía a una botella de vino, terminé sustituyéndolo por otro similar a los otros dos. Al final solo era cuestión de beber un poquito más. El portacarretes era una pieza reutilizada de una antigua caña que mi amigo Raulito se había encargado de cambiarla hace tiempo. Este portacarretes tenía la rosca pasada, pero con paciencia y una lima al final quedó funcional. Lo primero que hice fue cortar la parte inferior del portacarretes, primero para aligerar peso y segundo para reducir su tamaño y que quedase homogéneo a la proporción de la empuñadura. Después saqué material de la parte inferior de la empuñadura para poder introducir la pieza de metal del portacarretes. Lo cortamos un poco con una cúter para rebajar lo más grueso de la empuñadura y empezamos a hacernos una pequeña idea de cómo quedaría. Vamos tomando medidas y buscando la mejor posición para que asienten los materiales. Yo me ayudé de unas marcas en los tapones para hacerlas coincidir y que coincidieran siempre en la misma posición y lo más centradas en el blank. Y por supuesto alineadas con el portacarretes. Lo siguiente fue buscarle la espina al blank y marcarlo con un lápiz de ojos, que era lo único que tenía a mano que luego se pudiera limpiar. La siguiente fase fue la preparación de las anillas. Sobre los materiales, la decisión fue que la anilla de salida la realizaría con alambre de acero que tenía un diámetro apropiado, y para el resto de anillas decidí hacerlo con alfileres. Para la anilla de punta utilicé el tubo metálico que venía con la propia caña, y con un alfiler hice el resto de la anilla. Lo veremos más adelante. Como veis, hice distintas pruebas con distintos materiales y al final fue la decisión que tomé. Un tema importante para la correcta colocación de las anillas es que la base tiene que ser plana, y para esto con la Dremel, lima y lija se solucionó. También me pareció que con los materiales que tenía, la anilla de salida lo mejor es que fuera serpentiforme y el resto de anillas monopata. Insisto en este tema de que la base de la anilla sea plana, porque si no terminará moviéndose y dando una sensación de algo endeble. Aquí tenemos a la izquierda las anillas que terminé utilizando y a la derecha las piezas que descarté. Sobre la distancia de colocación de las anillas, os recomiendo que entréis en mi página web flypesca.com, donde tenéis una entrada sobre la descarga gratuita de 2 películas y un libro de montaje de cañas por Epic Fly Rod. De todas formas dejaré el enlace en la descripción del vídeo y lo único que tenéis que hacer es registraros para agregar al carrito las películas y el propio PDF.
En este libro vienen unas tablas con unas distancias entre anillas dependiendo del tamaño de caña, y lo único que hice fue adaptar una de las tablas a un tamaño de caña más pequeño. También comentar que el número de anillas normalmente es una más del número de pies, pero en mi caso, después de hacer algunas pruebas, decidí ponerle una anilla más, quedando un total de 6 anillas sin contar la de punta. Sobre la línea de colocación de las anillas, yo he colocado a 90 grados de la espina. Por lo que he estado leyendo, en las cañas de mosca suele ser lo normal, pero en otros tipos de cañas de otras modalidades, algunas veces se montan directamente sobre la espina o en el lado contrario a la espina. Llegamos a la fase final del proceso, que era fijar de forma definitiva todos los elementos de la caña. Para esto utilicé pegamento epoxi de la marca Z-Epoxy que tenía por casa de otra reparación. Para la preparación de la zona donde encajaría el portacarretes normalmente se pone cinta de carrocero y aumentar así el volumen y que tenga menos posibilidad de que se mueva. En mi caso utilicé directamente esparadrapo. Damos a todo una capa generosa e introducimos el portacarretes. Luego pegamos la parte metálica de la rosca y lo movemos y ajustamos para que quede lo mejor centrado. Lo mismo hacemos con los corchos de la empuñadura. Aplicamos el epoxi y vamos uniendo las piezas. Monté las anillas al blanc temporalmente con cinta americana, que era lo que tenía por casa, y para fijarlas utilicé seda del montaje Nanosilk 18/0 en color negro. Tengo claro que no son los materiales adecuados, pero repito que es lo que tenía por casa. Para fijar la anilla de punta utilicé pegamento térmico. Pensé que sería mejor utilizar este tipo de pegamento que directamente epoxi, porque si tenía que rectificar podría hacerlo simplemente aplicando calor, de la otra forma no habría vuelta atrás. Del tema de fijar las anillas con el epoxi no voy a comentar mucho, porque ya lo hice en otro vídeo. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y seguro que también lo dejaré en alguna tarjeta que aparecerá por alguna esquina. Para terminar os dejo con algunas imágenes del resultado final del proyecto. Tiene algunos detalles en goma eva blanca, anilla para sujetar la mosca y un equilibrio de peso bastante compensado cuando se le pone el carrete, quedando el punto de equilibrio en la zona de la empuñadura. La acción de la caña es muy difícil de explicar, pensaba que iba a ser muy blanda, pero resultó ser una acción media progresiva. No se puede evitar el comparar esta caña con las conocidas como cañas de salón, que normalmente se utilizan con una especie de cordón de lana para practicar y progresar en temas de lanzado. Como he comentado, no fue mi intención inicial, pero no lo descarto. Seguro que muchos de vosotros pensáis que la empuñadura de esta caña está desproporcionada en el grosor con las cañas que normalmente conocemos, pero las cañas que yo normalmente utilizo son unas de Bo T40 y tienen la empuñadura sobredimensionada. Llevo muchos años pescando con ellas y algo que he descubierto es que con ese tipo de empuñadura termino la jornada con mucha menos sensación de cansancio o esfuerzo en la mano. Quizás sea porque me he acostumbrado, pero la verdad es que me siento muy cómodo y para esta caña también me apetecía hacerlo así. Ahora queda la gran duda de qué línea utilizaré para probar esta caña. Quizás una WF del 2 de cabeza ultra corta, aunque sería mucho más razonable utilizar una DT. O mejor quizás una línea paralela de las que están utilizando para pesca ninfa de 0,55 mm. Pero creo que no. Creo que para esta caña lo mejor será utilizar una línea de seda artesanal construida por mí, pero eso ya será para otro vídeo.